Primera Tesalonicenses 2:13. Confírmeme con un fuerte amén cuando lo tenga. Si está contento, hermano, de estar en la iglesia, en la casa del Señor el primer día de la semana. No es en vano, hermano, lo que usted haga para Dios. No es en vano. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 2:13. Y dice la Biblia allí: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entendemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración que Dios ha dado al hombre. Entendemos que cada libro, cada versículo, cada letra que Dios ha inspirado en su idioma original es la mente de Dios revelada al hombre. No hay un libro que sea más útil para describir la voluntad de Dios para los humanos, sino solamente la Biblia. Y usted y yo debemos entender, como bautistas, como cristianos, que tenemos la convicción de que la Biblia es la única base de autoridad y fe bíblica. No tenemos otro libro, hermanos. Simplemente la Biblia es lo que nos puede guiar. La Biblia es lo que puede transformar nuestras vidas. La Biblia es con lo cual nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Fuera de la Biblia no tenemos alguna esperanza. Todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, se encuentra en la palabra de Dios. Y en la Biblia podemos encontrar todos los temas que nosotros podamos imaginarnos. Es directamente la voz de Dios para direccionar nuestras vidas. En ella encontramos el inicio de los tiempos, el final de los tiempos, encontramos la condenación por el pecado del hombre, encontramos la salvación a través de Cristo, encontramos el destino de aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero también encontramos el destino de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Encontramos la bendición de Dios, encontramos los juicios de Dios, pero ¿sabe qué también encontramos? Encontramos en ella misma lo que produce en nosotros los creyentes. Dice allí el versículo 13, la parte final, dice: la palabra de Dios, refiriéndose a la Biblia, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es útil, hermano, y tenemos que entender entonces que la Biblia actúa en nosotros de alguna u otra manera. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana, que podamos aprender algo a través de su palabra y que podamos ser edificados. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta mañana que nos permites estar en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que en este momento limpies nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos recibir, Señor, la palabra, que podamos entenderla, Señor, que podamos asimilarla, como dice este texto, que pueda actuar, ser ferviente, eficaz en nosotros, y que podamos conocerte, Señor, saber cuál es tu voluntad para nosotros en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada servidor tuyo. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Y necesito que 3 hermanos con traje, por favor, suban aquí al púlpito. 3 hermanos que tengan corbata y traje, por favor. Rápidamente, 3 hermanos, 3 hermanos. 3 hermanos, acá hay uno, acá hay 2, y necesito otro hermano, por favor, que suba rápidamente. Listo, los más feitos subieron. Dice allí en Juan 1:1, hermano, que Cristo es el verbo encarnado, ¿sí? Hay algunas cosas que la Biblia produce en el creyente, ¿sí? Son muchísimas cosas que la Biblia produce en el creyente, pero esta mañana vamos a estudiar 3 cosas específicas que la Biblia produce en el creyente. Y vamos a ver cuál es la primera. La primera la vamos a llamar sabiduría. ¿Qué es lo que la Biblia produce en el creyente? Muy bien. En segundo aspecto vamos a ver otra que la Biblia llama como pureza. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la siguiente? Y la tercera la vamos a llamar madurez. 3 cosas, hermanos, que hoy en día el cristiano común no tiene, lamentablemente. Lamentablemente el cristiano común no tiene. ¿No tiene qué? El cristiano común no tiene. ¿Y el cristiano común no tiene?
Usted lo puede ver en cualquier ejemplo. Usted puede mirar, por ejemplo, al que está al lado en este momento y se dará cuenta de eso. Si no, mírele las caras a ellos. El cristiano común no tiene estas características. ¿Y sabe por qué el cristiano común no tiene estas características? Porque no lee su Biblia. El cristiano muchas veces lleva una vida muy liviana con respecto a la lectura de la Biblia. El cristiano no saca tiempo para leer su Biblia. El cristiano no saca tiempo para estudiar su Biblia. El cristiano no saca tiempo para tener un devocional con Dios. Por eso el cristiano es una persona necia. Por eso el cristiano es una persona impura, carnal. Y por eso el cristiano es un inmaduro, porque no saca tiempo para estudiar la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 10, nos dice la Biblia allí algo bastante importante refiriéndose a esto, y dice allí Colosenses capítulo 3, versículo 10, y dice: y revestió el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, mire, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabe, querido hermano? La vida cristiana debería llevarse con un estándar, y ese estándar fue el estándar que dejó Jesucristo. Cristo era la persona más sabia que podíamos encontrar. Cristo era la persona más pura que podíamos encontrar. Y Cristo también era la persona más madura cuando Él hablaba. Podemos encontrar esas tres características en Cristo. Y la Biblia nos enseña aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 10, que nosotros debemos ir creciendo, renovándonos hasta el conocimiento pleno, revistiéndonos del nuevo hombre. ¿Sabe, hermano? La santidad es un atributo que solamente Dios posee en su totalidad, pero es un atributo que Él desea que los cristianos también tengan en sus vidas. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe? La vida cristiana debería ser esto: santidad en toda vuestra manera de vivir. Lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo miro, lo que yo escucho, debería estar bañado con la santidad que está diciendo ahí el versículo 16, y dice ahí: porque escrito está, ¿quién es santo? Sed santo, porque ¿quién es santo? Yo soy santo, dice el Señor. Y más adelante en el versículo 22 dice allí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. La Biblia entonces dice que el cristiano debe purificar su alma a través de la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Sabe, hermano? Usted debería en esta mañana considerar estas tres características aplicadas a su vida y a la mía, para que así podamos verdaderamente tener una vida llena del Espíritu, una vida que sea santa delante de Dios, una vida que verdaderamente agrade a Dios. Mi hermano, la Biblia nunca va a hacer daño, ¿sí? Cada vez que usted se siente a leer la Biblia, sepa que Dios está obrando en usted. Cada vez que usted escuche la Biblia, sepa que Dios está haciendo algo en su corazón. Muchas veces la Biblia creemos que es una ofensa para nosotros, y sí, muchas veces nos ofende, pero siempre es para nuestro bien. Sepa que la Biblia es aquello que le puede sacar de cualquier situación que sea contraria. La Biblia es aquello que le puede quizás librar de la tentación en un momento dado. La Biblia es todo lo que usted necesita para parecerse a Cristo. Fuera de la Biblia no hay nada. La Biblia, hermano, entonces es lo que hace que la persona pueda entender el Evangelio, ¿sí? La Biblia muestra al Salvador, la Biblia muestra el plan de salvación, y un incrédulo puede ser salvo a través de escuchar la palabra de Dios y de lo que Cristo hizo a través de la palabra de Dios. Pero también cuando una persona es salvada, la Biblia hace que el salvo pueda ser santificados. Las dos obras por el Espíritu Santo. Juan 17:17 nos enseña: Cristo estaba orando y le decía al Padre que Él quería que fueran santificados los creyentes a través de la palabra de Dios. Una persona sin la palabra de Dios nunca va a poder parecerse a Cristo. Una persona sin la palabra de Dios nunca va a tener convicciones. Una persona sin la palabra de Dios nunca va a
saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque en la palabra de Dios se encuentra todo lo que esta persona necesita para ser una persona sabia, una persona pura y una persona madura. En Salmo 119, versículo 97, el salmista da una aclaración bastante importante. Y mire, yo quiero que eso es algo que usted pueda esta mañana también aplicar y decir acerca de la Biblia. Dice allí: oh, cuánto amo yo tu ley. Y la pregunta esta mañana sería: ¿ama usted la Biblia? La pregunta sería: ¿usted guarda la Biblia, la atesora? ¿O simplemente la coge como una religión más? Simplemente sabe que contiene grandes verdades, pero no la aplica verdaderamente a su vida, no la ama. El salmista, mire lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y esto es como cuando una persona está enamorada, ¿sí? Por ejemplo, los recién casados, Juan y Paula. Creo que Juan, por amar a Paula, siempre pasa meditando en Paula, ¿sí? Cuando alguien ama a algo o algo, eso va a ser, por así decirlo, su estilo de vida siempre. Si usted ama la Biblia, como dijo el salmista, todo el día va a ser ella su meditación. Todo el día va a estar pensando en la Biblia, todo el día va a estar pensando en lo que Dios está hablando para usted, va a estar meditando si usted ama la palabra de Dios. Ahora, lo primero que la Biblia produce, ¿qué es? Entonces yo quiero que usted tenga en cuenta que el amor por la Biblia en primera instancia produce sabiduría. El amor por la Biblia produce sabiduría. No solamente es cuando usted la lee religiosamente, no solamente es cuando usted la escucha religiosamente sentado en las bancas de su iglesia, es cuando usted ama la iglesia, la palabra de Dios, que usted va a experimentar y va a tener sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5 podemos encontrar quién es la fuente de sabiduría, y la fuente de sabiduría es Dios. Y si Dios es la fuente de sabiduría, Él quiere que nosotros también seamos sabios a través de su palabra. Santiago 1:5, y mire lo que dice allá. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es el que pueda, es el que puede hacer sabio al sencillo, ¿sí? Y dice allí: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Capítulo 3, versículo 17, más adelantico, y dice allí: pero la sabiduría que es de lo alto, hay una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que viene de parte de Dios. Dice allí: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Querido hermano, hay una sabiduría que viene de lo alto. ¿Sabe usted cómo puede hallar esa sabiduría? A través de la palabra de Dios. Si usted ama la Biblia, usted va a meditar en la Biblia, usted va a leer su Biblia, va a estudiar su Biblia, y Dios le va a dar sabiduría, querido hermano. Dios es la fuente de sabiduría, y todo lo que Él ha dicho para el hombre está en la palabra de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, mire lo que dice allí: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabe, mi querido hermano? La Biblia enseña que hay dos tipos de sabidurías: una sabiduría que viene y una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Por simple deducción, si usted no tiene la sabiduría que es de lo alto, ¿qué sabiduría tiene? ¿Qué sabiduría tiene? La sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Sabe qué es la sabiduría? La sabiduría es el dominio o arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. Dios espera algo de usted, querido hermano, pero si usted no está viviendo conforme a las expectativas que Dios espera de usted, usted no es una persona sabia. La persona sabia es aquella que toma todos los principios de la Biblia y los aplica a su vida para vivir una vida conforme
a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios quiere. La gente piensa que tener sabiduría en este momento es tener un título profesional, es saber mucho de algún tema, es ser viejo, anciano. Eso no es sabiduría, ¿sabe? Una persona puede tener muchos conocimientos generales, puede tener muchas cosas en su mente del mundo, pero ¿sabe cuál es la sabiduría verdadera? Cuando una persona verdaderamente logra vivir conforme a la palabra de Dios. En Romanos 1:22 podemos ver aquellas personas que intentaron ser sabios. Dice allí el versículo 22, Romanos 1:22, profesando ser sabios. Ellos creían que eran sabios quizás por muchas cosas, que creen que saben más que Dios, que creen que han investigado y que saben por sus propios medios. Pero mire lo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe? La sabiduría de este mundo, la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, Dios la ve como necedad. Y es lo que nos dice el versículo 22, profesando ser sabios, estas personas se hicieron necios. ¿Y cuál fue el problema? El problema lo encontramos en el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona no entiende lo que hay en la palabra de Dios que le puede hacer sabio con respecto a lo que Dios es, lamentablemente se vuelve una persona necia. Y sabe, el cristiano hoy en día muchas veces tiene esta manera de pensar, sabe de temas que en realidad son relativos, que no son importantes y no son sabios, sino que siendo cristianos también son necios. Si usted verdaderamente quiere ser una persona sabia, quiere vivir en conformidad a las expectativas divinas, deberá entonces amar la palabra de Dios. Mire lo que pasó allí con Cristo en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Lucas 2, y mire lo que pasó con el Señor Jesucristo, Lucas 2:52. Dice allí, y Jesús crecía en sabiduría. O sea, si era el Hijo de Dios y la Biblia dice que crecía en sabiduría, ¿cuánto más usted y yo necesitamos la palabra de Dios? El cristiano que no está viviendo conforme a las expectativas divinas es un cristiano que es un cristiano necio. Pero un cristiano que está viviendo conforme a las expectativas divinas es un cristiano sabio. ¿Sí? Y usted debe entender que al leer la Biblia, al aplicar la Biblia a su vida, podrá alcanzar la verdadera sabiduría. De lo contrario, no podrá ser un cristiano sabio. Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios allí, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La tarea del cristiano debería ser que la palabra de Cristo more en abundancia en usted y en mí. ¿Sabe por qué el cristiano no puede vivir, por más que quiera, no puede vivir una vida de buenas decisiones? ¿Sabe por qué el cristiano no puede vivir una vida consagrada, una vida dentro de la voluntad de Dios? Porque es un necio. ¿Y qué es lo que le da la sabiduría al cristiano? El amor por la palabra de Dios. Entonces, usted debería considerar en esta mañana, lo primero que la Biblia puede hacer en usted, si usted decide amarla, es darle sabiduría. El amor por la Biblia produce sabiduría. ¿Quiere usted sabiduría? ¿O cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Deberá entonces amar la palabra de Dios, meditar en ella, obedecerla, si usted quiere ser una persona sabia. Otra cosa que la Biblia produce, o el amor por la Biblia, es ¿sí se acuerdan? ¿Cuál era este? ¿Y cuál era este? Otra cosa que la Biblia produce en el cristiano, o el amor por la Biblia, cuando el cristiano decide amar la Biblia, es la pureza. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, aparece, capítulo 2, versículo 2 al 3, aparece la razón por la cual el cristiano debería buscar la pureza.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, y dice allí: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? Al Hijo de Dios, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿tiene usted esa esperanza, hermano, de algún día verle a Él, al Señor Jesucristo? Si usted tiene esta esperanza, mire lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Mire, el cristiano no solo debería buscar ser una persona sabia, ¿sí? El cristiano también debería buscar ser una persona pura. ¿Y sabe por qué el cristiano debería buscar ser una persona pura? Porque algún día usted va a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Mire, mi querido hermano, esto le debe a usted llevar a pensar en que algún día quizás todas las impurezas que agobian su vida serán manifiestas delante de Cristo, estarán delante de Cristo. Y el cristiano debe tener la tarea, querido hermano, de buscar la pureza, porque ahí dice el versículo que si usted tiene la esperanza de verle a Él, de estar con Él, usted deberá entonces ser como Él fue, ser puro. Y Hebreos capítulo 14 nos dice cómo fue Él. Mire lo que dice allí en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15, y dice allí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es Cristo? Cristo es una persona que es totalmente pura. La Biblia dice que en nuestra semejanza Cristo fue tentado en todo, hermano, en todo, pero fue hallado sin pecado. Y ese debería ser también lo que el cristiano anhela: ser hallado sin pecado, ¿sí? No una vida perfecta, no una vida aparentemente que es santa, sino una vida en la cual el cristiano reconoce que solamente por la sangre de Cristo puede ser limpiado. Ahora, ¿entiende usted eso, hermano? Que a través de la sangre de Cristo usted puede ser limpiado. ¿Entiende que a través de la sangre de Cristo usted puede, confesando sus pecados, usted puede obtener el perdón de sus pecados? Si usted no lo entiende, hermano, es porque es una persona que no se está purificando. Y la Biblia enseña entonces que el amor por la Biblia trae pureza a su vida. Mateo capítulo 5, versículo 3, Cristo está hablando acerca de los da unas bienaventuranzas a ciertas personas, y en Mateo capítulo 5, versículo 3, mire lo que dice allí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo comienza a hablar a unas personas y dice acerca de la parte espiritual del hombre, acerca del interior. Cristo no está hablando del exterior allí, y en el versículo 8 dice allí: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Bienaventurados quiénes? Los puros, los que aman su Biblia y a través de la Biblia pueden ser puros como Él fue puro. Y dice el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermano. Hay una bienaventuranza entonces acerca de los puros, pero también hay una promesa: porque ellos verán a Dios. ¿Sabe, mi querido hermano, qué es la pureza? Es un estado del corazón, y esta depende de la sangre de Cristo para ser limpiado de toda su maldad. Mire, la vida cristiana no es una vida que sea algo religioso, que sea algo exterior, sino la vida cristiana, la pureza consiste en su interior. ¿Qué tan limpio está usted por dentro? ¿Qué tan limpio usted puede mirarse o estar a través de la palabra de Dios? Cuando usted entiende, hermano, que la pureza es tener el carácter de Cristo, que dice allí en Hebreos que fue hallado sin maldad, usted se va a dar de cuenta que hasta la cosa más mínima para usted va a ser pecado, que usted no va a ser perfecto, hermano, que usted no va a ser santo, y cuando usted mira a través de la Biblia lo que la Biblia presenta acerca de usted, acerca de mí, usted se va a ver como una persona impura. ¿Y qué va a buscar hacer? Purificarse. ¿Qué va a buscar usted? Va a buscar la pureza a través de la palabra de Dios. ¿Sí? En Salmos 19:8
La Biblia nos enseña que la palabra está puesta, la palabra fue puesta. Fíjese lo que dice allí, Salmos 19:8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Una persona que sus ojos son alumbrados a través de la palabra de Dios es una persona que cada vez se va a ver más impura. Una persona que verdaderamente va a buscar la pureza porque sabe que en su vida no hay pureza. ¿Y cómo se considera usted, hermano? Quizás usted de repente se considere como una persona íntegra, una persona recta, una persona entre comillas pura, pero si usted y yo nos acercamos a la Biblia y amamos la Biblia, leemos la Biblia, nos daremos cuenta que no somos personas puras. Cristo es el único puro y el carácter del cristiano debería parecerse a Cristo. Lo que produce la Biblia entonces es amor. El amor a la Biblia produce, el amor a la Biblia produce, y el amor a la Biblia produce en última instancia, ¿sabe? En la segunda, hermano, con respecto a la promesa que aparece en Mateo capítulo 5, que dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Hay muchas maneras en las que se puede interpretar este verán a Dios. Y esto puede significar en que el cristiano puede ser capaz de ver a Dios en todo lugar con respecto a su santidad y su carácter. También significa que el cristiano es capaz de ver a Dios en las Escrituras. Puede significar también que el cristiano es capaz de ver a Dios en su vida, como menciona Hebreos 12:14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor obrar, al Señor, y este hace referencia a orar. Y que el cristiano también es capaz de ver a Dios hasta en lo más insignificante. ¿Es capaz de usted ver a Dios en las cosas más pequeñas, hermano? Oraciones que quizás se le pueda responder pequeñas. ¿Es capaz de usted ver a Dios en quizás el pecado más pequeño que usted pueda cometer para no hacerlo? Esto se llama pureza. El amor por la Biblia entonces produce sabiduría, el amor por la Biblia produce pureza, pero en última instancia el amor por la Biblia ¿produce qué? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2, y mire lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ese crezcáis hay que tenerlo en cuenta, para salvación. Mi querido hermano, la madurez espiritual no se mide por los años de asistencia a una iglesia. La madurez espiritual no se mide por la vejez que una persona diga tener en el evangelio, no se mide por eso. La madurez espiritual, ¿sabe por qué se mide? Por los años de lectura bíblica. Mire, ¿sabe por qué hay tantos cristianos que a pesar de que ya son grandes, a pesar de que ya tienen 40, 50 años, siguen actuando como niños? Porque no son maduros. ¿Qué es lo que produce la madurez en el cristiano? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el cristiano no puede madurar. El cristiano se va a comportar como un niño. Y allí Pedro dice: desead como niños recién nacidos, ¿sí? La leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la Biblia, para que por ella, solo por la Biblia, crezcáis para salvación. La forma en que el cristiano puede crecer es a través de la palabra de Dios. La forma en la cual el cristiano puede madurar es solamente a través de la palabra de Dios. Fíjese lo que pasaba allí en 1 Corintios capítulo 3, habían unos cristianos que no habían entendido la importancia de la palabra de Dios, no habían entendido qué era lo que producía el amor por la Biblia, y dice allí el versículo 1, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una persona que no ama la Biblia y que no entiende que la Biblia va a producir madurez, la Biblia lo denomina como un ¿qué? Niño en Cristo.
Una persona que no tiene convicciones. Una persona que quizás vive de convicciones prestadas, una persona que no entiende la voluntad de Dios, una persona que no hace la voluntad de Dios, eso es un niño en Cristo. Una persona que aún no ha tomado de su tiempo para ver qué es lo que Dios dice acerca de él a través de la palabra. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, mire, ni sois capaces todavía. Una persona que no toma en serio la palabra de Dios va a ser un niño y se va a quedar ahí para siempre, nos dice el versículo 2, ni sois capaces todavía. Si usted es una persona que puede llevar 30, 40 años en el Evangelio y usted no ha tomado la palabra de Dios en serio, la Biblia dice que usted es un niño en Cristo. La Biblia dice que es una persona inmadura. El versículo 3, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Mire, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una persona que es inmadura es una persona que se define según la Biblia como una persona carnal. Aquella persona que aún anda como si fuera un inconverso. Aquella persona que aún anda como si fuera una persona del mundo. Y sabe, el problema principal del cristiano inmaduro o bebé es que no ha decidido tener un fiel compromiso con la palabra de Dios. Y digo fiel porque es algo que muchas personas quizás toman por un tiempo y dicen, esta vez sí voy a leer la Biblia. Y comienzan, duran un mes, 3 semanas, 2 semanas leyendo su Biblia y la dejan. Luego comienzan a leer menos, incluso luego ya no la leen. ¿Leyó usted su Biblia esta mañana, hermano? Solo 2 personas leyeron su Biblia. Pero cuando una persona entiende verdaderamente que la Biblia va a producir madurez, toma tiempo para verdaderamente enfocarse en la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14 nos dice allí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son, fíjese, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las primeras cosas que usted tiene que hacer. Y dice allí, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, como decía Pedro, desead la leche, y dice, y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, fíjese, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjese todas las descripciones que Cristo da acerca de una persona que no ama la palabra de Dios. Es un niño, es un carnal, es un inmaduro, es un inexperto en la palabra de justicia. Y si usted, querido hermano, no ha tomado la palabra de Dios en serio, usted tiene todas esas características. Para usted obtener la madurez, para usted crecer en su vida cristiana, deberá amar la palabra de Dios. Y querido hermano, usted puede estar esta mañana acá y decir, quizás que es una persona que ya lleva tiempo en nuestra iglesia, pero las decisiones que muchas veces usted toma dan a entender que no hay madurez en su vida. Quizás las cosas que usted hace nos dejan evidenciar que no hay madurez en su vida. La vida cristiana está diseñada para tener un avance. Si su vida no está avanzando, si su vida no está creciendo, no está cumpliendo el propósito principal por el cual usted fue salvo. Lo ideal es que usted pueda crecer. En Filipenses 1:6 la Biblia nos dice que la vida del cristiano es lo siguiente, dice aquí en Filipenses capítulo 1, dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, fíjese, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted no va en aumento, querido hermano, y usted dice, bueno, yo en este momento estoy estancado espiritualmente, déjeme decirle que usted no está estancado espiritualmente. Usted está echando para atrás. Y eso es lo que la Biblia nos presenta. Si usted no va creciendo, si usted no está leyendo más su Biblia, si usted no está ganando más almas que antes, si usted no está dedicando más tiempo para el Señor en su iglesia, y usted está quieto, pronto usted comenzará a hacer lo contrario. Comenzará a dejar a leer menos versículos de la Biblia, menos capítulos, comenzará a dedicar menos tiempos para el Señor, comenzará a bajar en su estándar cristiano y lamentablemente va a caer en pecado.
Lo ideal de la vida cristiana es que usted pueda madurar. ¿Sabe? Es la virtud del cristiano que ha conocido a Dios y ha desarrollado convicciones y ha usado la palabra de Dios para crecer. El cristiano que ha conocido a Dios es una persona que es madura, ¿sí? Es sabia, sí, en primer aspecto, es pura, pero también es madura. Y en 1 Pedro 2:13 nos habla acerca de aquellos que han alcanzado la madurez. Y dice 1 Pedro 2:13 al 14. Y dice allí, recibiendo, 1 Pedro 2:13, perdón, 1 Juan 2:13, 1 Juan 2:13, y dice allí, dice, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Vamos al 14, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Una persona que verdaderamente sabe quién es Dios es una persona que es madura. Una persona que ha conocido a Dios a través de todas sus experiencias, de sus vivencias, de todo lo que le ha pasado, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien, es una persona que ha conocido a Dios. Por lo tanto, es una persona que es madura. El amor por la Biblia entonces produce. El amor por la Biblia produce. Y el amor por la Biblia produce. Querido hermano, si usted está fallando en alguna de estas tres, si usted dice, no, mi vida es una vida impura, ¿qué le hace falta? La palabra de Dios. Si usted dice, no, hermano, yo soy una persona necia, tomo malas decisiones, actúo mal, no sé cómo actuar, ¿qué le hace falta? Sabiduría. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y si usted dice, no, hermano, yo llevo 10 años en la iglesia, pero aún sigo comportándome como un niño inmaduro, ¿qué le hace falta? Madurez. A través de la palabra de Dios. Por eso es un distintivo bautista. Nosotros creemos como bautistas que la Biblia es la base y autoridad bíblica. ¿Qué puede producir en su vida? Por tanto, usted ve todas las iglesias de falsa doctrina, no hay sabiduría en las iglesias de falsa doctrina, no hay pureza en las iglesias de falsa doctrina y tampoco hay madurez en las iglesias de falsa doctrina. Por eso acá se le predica la Biblia, hermano, porque queremos que usted sea una persona sabia, una persona pura y una persona madura, y no nos ponemos quizás a alcahuetearle el pecado muchas veces a los cristianos, sino que les mostramos a través de la palabra de Dios cómo pueden llegar a ser sabios, cómo pueden llegar a ser puros y cómo pueden crecer espiritualmente para ser maduros. Debería entonces usted considerar esta mañana, hermano, si le hace falta tiempo con la palabra de Dios, si le hace falta tiempo estudiar su Biblia, tomar tiempo para ver qué es lo que Dios quiere de usted en su palabra. Incline su rostro y cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque entendemos, Señor, que a través de ella podemos ser sabios, podemos ser puros, podemos ser maduros. Y sí que nos falta mucho esto, Señor, en nuestras vidas. Tú nos conoces, Señor, sabes quiénes somos, pero oramos a ti, Señor, porque queremos tener tu palabra en alto, como dice tu palabra, que sea exaltada por sobre todas las cosas en nuestras vidas, Señor. Y que tú nos ayudes a cada uno, Señor, para poder crecer y avanzar, Señor. No echarnos para atrás, Señor, sino poder pasar a otro nivel en el cual podamos amar tu palabra, meditar en ella todo el día, Señor, y podamos llegar a tener estas características de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esta escuela dominical. Te encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, y lo que viene a continuación, el culto de predicación. En el nombre de Cristo, amén y amén.